Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un saludo para todos ustedes. Pues dicen que no se los pueden remover porque son autónomos, pero fíjese, una especialista en el tema de los llamados organismos autónomos, de hecho dos, dicen que es posible removerlos. Y no es tan complicado porque en el caso del INE, del IFETEL y de la COFESE, pues son organismos autónomos, es cierto, pero en cuanto haya incumplimiento o una falta grave, y me voy a referir a lo que es el INE, que anda muy de moda hoy en día, porque dicen que ellos nadie los puede quitar. No, sí pueden. Le había dicho yo del Poder Legislativo. Sí, en una primera instancia ellos son los responsables mediante un Consejo Permanente. Consejo Legislativo Permanente, una tercera parte de los integrantes del Poder Legislativo, y con eso lo pueden remover. ¿Qué debe existir? Hay algunos elementos que deben existir para remover, en este caso, a Lorenzo Córdoba como consejero presidente del INE, y eso tampoco es muy difícil porque se configura. Los hechos en los que se ha visto envuelto configuran varios de estos elementos. Uno de ellos le doy: el pretender censurar las conferencias matutinas del presidente de la República es un elemento de prueba. El otro es el carrusel que traen en medios de comunicación para dar a conocer sus posturas, sus propuestas y su campaña política. Vamos, lo han denunciado diputadas y diputados. La pregunta sería, ¿por qué no le siguen? ¿A qué le tienen miedo? Digo, los legisladores, porque al titular del Poder Ejecutivo no le tiembla la mano. Ya recurrió ante el Tribunal Electoral, que por cierto, también son amigues del INE, o sea, se cuidan unos a otros, eso lo sabemos. Pero un especialista en un portal de internet, en un medio alternativo, pues dice que es posible, incluso nos da los elementos. Por cierto, que al diputado Fernández Noroña, pues ya lo traen los del INE, pues molestos porque dice que empezó el hostigamiento en su contra por cuestiones relacionadas con lo que ya hizo, una denuncia y una petición de juicio político en contra de dos personas, de Lorenzo Córdoba Vianello y de Ciro Murayama. Esos dos estarían sujetos a juicio político una vez que la comisión instructora, así se denomina, mande al Pleno de la Cámara de Diputados la petición del diputado Noroña del Partido del Trabajo. No. Intocables no hay. Y eso de que nadie los puede mover, ese es un cuento chino. Porque lo que se hizo mal se debe corregir. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Si el árbitro está vendido, si están en flagrancia es que está en los hechos y se pueden comprobar, pues entonces es posible hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? No lo sé. No sé si estén esperando o no sé qué estén esperando. Pero de que se puede, y aquí tengo los argumentos. Voy a hablar de esto. Dice Noroña que lo van siguiendo, pero me interesa la opinión, que usted escuche, la opinión de un especialista en temas de lo que son los organismos autónomos, porque van a desaparecerlos. Y eso ya lo dijo el presidente y lo dijo Ricardo Monreal, y lo trabajaron en la plenaria de Morena. De que va. Dijo en su momento el senador Alejandro Armenta que con el INE no se iban a meter. ¿Quién sabe? Ya a cómo están las cosas, ¿quién sabe? Oiga, le encargo que se suscriba a su canal, dele like al video y vámonos a la información. Aquí tengo a la persona que habla del tema, pero mire lo que dice Noroña. Obviamente él va a sacarlo en su canal personal. Ya inició el acoso del INE México a mi persona. Lo denunciaré con pruebas a las 6 de la tarde en mi videocharla. Él tiene a las 6 de la tarde una videocharla todos los días. No es el único tema. Lo que me interesa que vea usted es esto. A la licenciada, aquí la tiene, Katia Julieta Rueda Galindo, que habla del tema. También lo hizo el licenciado José Ramón Puente. Se rige por la ley electoral, por su propio estatuto, respecto de las relaciones laborales con los servidores del organismo. Y bueno, tienen otra característica más, este sería un ejemplo, pero otra característica más es que tienen un servicio profesional de carrera, es decir, aquellos que son titulares o son miembros de estos consejos directivos, como sería el caso del INE o de cualquier otro órgano constitucional autónomo, tienen un servicio profesional de carrera, tienen una permanencia en el puesto
asegurada y son prácticamente inamovibles, es muy difícil moverlos, cada uno tiene sus características, pero por ejemplo en el caso del INE, la remoción del consejero general o consejero presidente está en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en su reglamento interior. El reglamento del INE determina que se puede remover o separar del cargo al consejero presidente por causas graves. Estas causas graves son precisamente conductas contra la imparcialidad de la función electoral, que pues hemos tenido el desagrado de ver, por ejemplo, al señor consejero presidente Lorenzo Córdoba, cómo ha invadido funciones y ha sido bastante imparcial, inclusive en algunos comentarios de hace unas semanas pasadas, donde pidió que las conferencias que lleva a cabo el presidente de la República para informar de sus actividades fueran detenidas, ¿no? Y que ya no se llevaran a cabo, cuando es un derecho de las propias instituciones públicas y del Poder Ejecutivo, poder comunicar, es la parte de la comunicación social a la población, sobre todo en una época donde tenemos una pandemia internacional que nos está, perdonando el término, ¿verdad? Una pandemia ya implica que es mundial. Esa pandemia nos está obligando a que obviamente haya una comunicación constante del gobierno de todas las naciones con su población para evitar la muerte de sus ciudadanos y para poder coordinar las acciones de vacunación. Entonces, no obstante, siendo un año electoral, el consejero presidente del INE pues manifiesta su evidente imparcialidad, ¿no?, en su función como consejero del INE y trata de invadir esa facultad del Poder Ejecutivo de comunicación social a través de un control electoral. Aquí estamos viendo que este órgano está yendo a unas funciones superiores a las que tiene constituidas de origen y está yendo más allá incluso del propio del propio Estado que se constituye por los tres poderes de la Unión. Entonces, está burlándose prácticamente de la Constitución. Es una de las características que tienen estos órganos, van mucho más allá de lo que parece, ¿no? Los tratan de ver como si fueran órganos sensacionales, excelentes, pero en realidad son independientes y no del poder. Lo que hacen es ejercitar el poder de otra forma. Entonces es peligroso, es muy peligroso convivir con este tipo de órganos que no se sujetan al poder del Estado real. Entonces aquí ha habido intromisión de muchos intereses, desgraciadamente. Y bueno, esta sería una causa de remoción de acuerdo al propio reglamento del Instituto Nacional Electoral, del consejero presidente. Sin embargo, no lo vemos. Están sujetos, como lo comentábamos la vez pasada, en la plática sobre las funciones del Instituto Nacional Electoral, están sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos, que más allá de la remoción o independientemente de la remoción que determina este reglamento del INE, pues los rigen, ¿no?, cuando llevan a cabo actividades prohibidas o sancionadas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ahora, otra de las causas graves por las que puede ser destituido el consejero presidente es por negligencia, ineptitud, por descuido en las funciones o por algo muy importante, ¿no?, por dejar de desempeñar sus funciones o labores, o por violar grave o reiteradamente todo lo que tenga que ver con los conteos rápidos, con los observadores electorales, con las encuestas, los sondeos o las impresiones de material electoral. Esas son algunas de las causas por las que puede ser removido y sería la separación del cargo con base en estos artículos. El Instituto Nacional Electoral no solamente ha ido más allá de sus funciones o invadido las funciones del poder, de los poderes de la Unión, con este comentario que se hizo sobre las conferencias mañaneras del presidente de la República, sino que también ha llevado a cabo el ocultamiento de muchos datos que tienen que ver con algunos de los fraudes que han salido a la luz, estos fraudes gravísimos como por ejemplo el de Odebrecht. Entonces, bueno, aquí vemos algunos de los inconvenientes de estos órganos constitucionales autónomos, en particular del INE. Ahora vamos a pasar a otro que es bastante polémico, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Este tiene su fundamento en el artículo 6º constitucional
Y, bueno, otra de las características que tienen estos órganos es que las percepciones de los consejeros presidentes o de los titulares de los órganos colegiados de estos órganos constitucionales autónomos son bastante altas, y la mayoría son superiores a la percepción mensual del presidente de la República, lo cual es evidentemente inconstitucional, ¿no? O anticonstitucional, como lo quieran ver. Está atentando contra lo que ordena la norma suprema de nuestro país, que es que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y tan es así que el presidente consejero del INE y sus consejeros ganan alrededor, en promedio, 143 mil pesos mensuales, y se ha negado a bajarse el sueldo, ¿no? Entre ello, porque una de las causas es que también tienen esta autonomía, no nada más de gestión, sino autonomía económica, que sujetan a consideración con el presupuesto, pero, sin embargo, exigen que se les siga pagando un sueldo porque son, como lo han argumentado, personal especializado. Entonces, ese ha sido su argumento precisamente para las controversias constitucionales que ha interpuesto incluso la Cámara de Diputados en su contra, para mantener estos sueldos millonarios, ¿no? Estos sueldos que atentan contra la Constitución. Y bueno, en el caso del INAI, que estábamos hablando ahorita... Bueno, entró ya al tema del INAI Katia Rueda Galindo, especialista en temas diversos. Ella es una especialista en temas diferentes, pero está hablando de los llamados órganos autónomos. Es interesante porque, bueno, para aprobar la remoción de un consejero presidente del INE, hay que ver la parcialidad con que se conduzca ante un proceso electoral. Por ejemplo, ya ha traído una campaña abierta, cínica, descarada, a favor del PRI, PAN y PRD, que es una coalición que va incluso en competencia para este 6 de junio. Otro más, el conflicto de interés que nadie ha tomado en cuenta. Lorenzo Córdoba fue nombrado hace años por una alianza, 2014. En 2014 fue nombrado por un acuerdo entre PRI, PAN y PRD. Igual Ciro Murayama fue nombrado por el PRD, aprobado por respaldado por el PRI y el PRD, el mismo que denunció estos hechos y que nadie lo ha considerado. Quizás esté dentro de lo que es el marco que regula el actuar del INE. Sería que él fue nombrado por el PAN, José Roberto Ruiz Saldaña, y fue avalado por el PRI y el PRD. Este triduo de partidos, o sea, los tres partidos que hoy conforman una alianza político-electoral, pues entran en un evidente conflicto de interés, más allá de lo que es Vox Populi, o sea, todo el mundo lo puede ver. Tienen ahora no solamente la violación al 127 constitucional, que es sueldo más elevado que el del presidente de la República. No, van más allá, están en plena campaña política. Ellos pueden hacer, son personas que tienen derechos. Estoy hablando de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama. Ellos pueden hacer campaña, solo tienen que salir del INE para sumarse al cambio pues a la alianza de Claudio Jicotencatl González Guajardo. Ellos pueden hacer esto, sí, pero no desde dentro del INE, porque ese es el problema, que las causas de remoción son delitos graves o son hechos graves. Bueno, si hay hechos graves comprobables, por eso hay una solicitud de juicio político en su contra. En la Cámara de Diputados no es nuevo, ya se lo di a conocer en su momento. El dejar de cumplir, el incumplimiento de sus funciones, el dejar la imparcialidad con la que se deben manejar y ser parciales hacia determinados grupos políticos es causa de que sean removidos de sus puestos. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Qué se espera o por qué esperan? Parece que le tienen miedo a Lorenzo Córdoba. ¿Qué intereses lo cubren? Pues los del poder económico del país. El poder político está disperso, pues hay quienes apoyan al PAN, al PRI, al PRD, pero una gran mayoría apoya a Morena, al Partido del Trabajo y al Partido Verde. Aparte, no les gusta lo que hacen los legisladores, pues ellos mismos han legislado y eso está fuera de su esfera de competencia. En su momento lo denunciaron los integrantes de la Cámara de Senadores de los grupos parlamentarios. Por eso digo, ha hecho una y otra y otra y otra, y ahí sigue. ¿Por qué? ¿A qué obedeces? ¿A qué intereses
obedeces a intereses, por supuesto, económicos y políticos. Tendría que regresar el presidente de la República para que se vea a detalle lo que van a hacer los organismos autónomos. Sí se van, sí los pueden desaparecer, no son eternos, ni tampoco son intocables, y eso debe quedar claro. Ahí está un especialista que habla del tema, y las causas de remoción, ahí están. Cuando ella dice de imparcialidad, en realidad se equivocó, es parcialidad. O sea, que sean parciales, que estén cargados a un lado, y eso ya hace rato que sucede y nadie los ha molestado. Siguen tan horondos, tan frescos, que se sienten los dueños de la democracia en el país. Habráse visto. Sí vienen del prianato, vienen de lejos estos personajes, desde el IFE y antes, que era la Comisión Nacional Electoral, antes. O sea, viene de mucho tiempo atrás. A ver si con esto pues ayudamos un poco a que el árbitro sea verdaderamente imparcial en un proceso electoral. Informadas, amigas y amigos, nos vemos en la próxima. ¿Sale? Nos vemos.